Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. En agosto de 1965 se publicaría Dune. Esta novela se convertiría no solo en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, sino que se erigiría como uno de los pilares de la ciencia ficción. La historia de Paul Atreides y su influencia en aquel universo distante no tardaría en convertirse en una saga compuesta de 6 novelas, 2 series para la televisión, 3 películas y otras piezas de mercadotecnia. Pero ¿qué tal si te digo que Dune es una saga destinada a estar incompleta para siempre por culpa de una serie de tragedias y de argucias legales? Lo cual ha llevado a que se perdiera 2 de los libros que serían fundamentales para entender la magnitud y la escala de la obra maestra de Frank Herbert. Sobre eso va a tratar el video de hoy. Si quieres convertirte en un escritor, he abierto las primeras plazas de un taller literario en el que te voy a ayudar de primera mano a pulir, corregir y mejorar tus propias historias. Además de que siempre podrás enviarme tus relatos para irlos analizando en los directos semanales que iré publicando. Si estás interesado, el correo de contacto y el Discord de la comunidad están en la descripción. En 1963, Frank Herbert, hasta entonces un escritor y reportero más bien mediocre, empezaría a publicar en la revista de ciencia ficción Analog los capítulos del germen de la que sería su obra maestra, Dune. La investigación para esta novela empezaría ya en 1959, cuando su esposa Beverly conseguiría un trabajo como redactora publicitaria, volviéndose así en el sostén de su hogar, permitiendo que Herbert pudiera enfocarse en su carrera como escritor. La idea de un mundo desértico y azotado por tormentas de arena le surgió de un encargo para la Oregon Dunes National Recreation Area: escribir un artículo sobre los proyectos del gobierno de los Estados Unidos para evitar que el desierto siguiera extendiéndose, mediante la introducción de especies invasoras como sauces y otras clases de árboles de raíces profundas. Se pudo anclar las dunas en su lugar, evitando así su propagación. A pesar de la absoluta fascinación de Herbert por la materia, el artículo nunca sería escrito, pero le daría los insumos necesarios para crear el desértico mundo de Arrakis. El personaje de Liet Kynes y su proyecto para volver este planeta en un paraíso verde es deudor de esta investigación, que de paso le granjearía cierto prestigio dentro de la comunidad científica, al punto de que fue contratado en múltiples ocasiones para ser consultor ecológico. La elección de Herbert por la ciencia ficción viene de una lectura concienzuda de los maestros del género y de un respeto por ellos. El Imperio de los Corrinos es un claro homenaje a la saga de la fundación de Asimov, ya no solo por este contexto de un futuro en el que la humanidad conquistó las estrellas, sino también por el detalle que, al igual que la obra magna de Asimov, Dune empieza cada capítulo con una nota a modo de introducción, solo que mientras uno cita la Enciclopedia Galáctica, el megalomaníaco proyecto de la Fundación, el otro menciona los escritos de la princesa Irulan y de otras fuentes, y para crear a sus característicos gusanos de arena gigantes, responsables de la desertificación de Arrakis y fuente de la especie melange, una droga psicoactiva y geriátrica, Herbert se inspiraría y le daría nueva forma al mito del dragón occidental: monstruos terribles con forma de serpiente que resguardan tesoros, en este caso la propia especie, la sustancia más valiosa del universo de Dune. Al ser el primer borrador de la novela más largo que las novelas de ciencia ficción comercial, el editor de Analog decidió dividirla en 2 partes: el mundo de Dune y el profeta de Dune, que se irían publicando en un lapso de 1963 a 1964. Concluido el recorrido de la novela por aquella revista, Herbert editaría ambos textos y crearía lo que hoy conocemos como Dune. No obstante, todavía se pueden distinguir rasgos de esta división primigenia. A fin de cuentas, la novela está dividida en 2 mitades casi exactas. Por un lado tendríamos el libro 1, Dune, que cuenta la llegada de nuestro protagonista Paul Atreides a Arrakis y su escape de la conspiración de sus enemigos mortales, los Harkonnen. Y por el otro estaría el libro 2 y 3, Muad'Dib y el profeta, los cuales narran la transformación de Paul en el Lisan al-Gaid, un mesías para los habitantes de Arrakis,
quien terminaría derrocando a la casa de los Corrino y convirtiéndose en el nuevo poder del trono imperial. A pesar de ser alabado por los lectores de Analog, la obra no llamó la atención de las editoriales. Llegó a ser rechazada hasta en 20 sellos diferentes antes de cerrar un contrato con Chilton Books, una editorial que se dedicaba a publicar libros de no ficción y que de hecho era conocida por sus manuales de mecánica. La única razón por la cual Dune vio la luz en este editorial fue porque el editor de Chilton era Sterling Lanier. Lanier era un autor de ciencia ficción como Herbert, y ya desde que la novela saliera en Analog, él había ofrecido publicar el texto completo, ofreciendo $7.500 de adelanto y las regalías correspondientes. Aunque el primer año tras la publicación de la novela, las ventas no acompañaron a... De hecho, fueron tan malas que le costaron su puesto a Lanier en Chilton Books. Con el paso de los años se iría ganando el reconocimiento que se merecía. De hecho, se ganaría los premios Nebula y Hugo, los dos más prestigiosos de la ciencia ficción, y se volvería con el paso del tiempo en uno de los libros más vendidos de la historia. Esto le permitió a Herbert poder dedicarse en exclusiva a la escritura ya para 1974. No obstante, este cambio en su fortuna sería ensombrecida por la tragedia. Su esposa Beverly sería diagnosticada de cáncer y sería intervenida quirúrgicamente para extirpar el tumor. Aunque viviría otros 10 años, su calidad de vida se vería comprometida por las secuelas de la operación. No obstante, esto no impediría que Frank siguiera expandiendo el universo originado en el desierto de Arrakis. Mesías de Dune e Hijos de Dune concluirían la trilogía de la vida y obra de Paul Atreides, mientras que Dios Emperador de Dune serviría como una especie de bisagra para una nueva trilogía, que arrancaría con Herejes de Dune, que nos cuenta el estado de la galaxia 1500 años después de la muerte del dios emperador Leto II, y que seguiría con Casa Capitular Dune, novela que contaría con un epílogo dedicada a la memoria de su esposa Beverly. Y es que en 1984 la mujer fallecería, justo tras la publicación de Herejes. Pero ese no fue el único evento que marcaría la vida de Herbert aquel año. Y es que en 1984 se estrenaría la primera adaptación cinematográfica de Dune, dirigida por David Lynch y distribuida por Universal Studios. Como parte de la campaña promocional para esta película, Herbert autorizaría la compilación de una serie de ensayos y anotaciones que expandirían el universo de Dune. El libro sería llamado Enciclopedia Dune y sería supervisada por el Dr. Willis McNally. Este libro contaría con una línea de tiempo oficial que se remonta hasta los tiempos de Alejandro Magno y que termina con las consecuencias de la muerte del dios emperador, con genealogías de los emperadores conocidos antes de la coronación de Paul Atreides y anotaciones sobre elementos importantes para el trasfondo de la saga. Y dentro de la propia ficción del libro, esta enciclopedia sería editada por Hadi Benotto, un personaje mencionado en el prólogo de Dios Emperador de Dune. Esta sería una descendiente de los Atreides que trabajaría como la arqueóloga encargada del descubrimiento de las ruinas de Dar es Balad y de la traducción de los diarios privados del emperador Leto II. En 1999, el Dr. McNally declaró que le había propuesto a Herbert usar el material de Enciclopedia Dune para escribir una precuela de la saga, ambientada durante la yihad butleriana, la guerra contra las máquinas que condicionaría todos los eventos posteriores en la historia de este universo, e incluso afirmó que Herbert llegó a esbozar un desglose del libro y escribir el primer capítulo del mismo. No obstante, más allá de la tirada inicial a consecuencia de la película de 1984, Enciclopedia Dune nunca volvería a ser reimpreso ni se sacarían nuevas ediciones, lo cual convirtió este volumen en un libro sumamente apreciado por los coleccionistas y por los fans de Herbert. Todo esto pese a los esfuerzos de McNally por sacar nuevas tiradas de enciclopedia al mercado, pero los depositarios de los derechos de Dune nunca han permitido esta iniciativa, mucho menos ahora que Brian Herbert, el hijo mayor de Frank, ha estado escribiendo sus propias precuelas de Dune, creando así su propio canon que en muchas ocasiones contradice con lo estipulado en enciclopedia, por lo cual a efectos legales y prácticos el lore de Enciclopedia Dune se ha convertido en algo no canónico, al punto que ha tenido que ser reconocido por el propio McNally. Pero este no sería el único libro afectado por la nueva situación de los derechos de la obra de Frank Herbert. En 1985 sería publicada Casa Capitular Dune, la última novela de la saga escrita por Frank Herbert.
A pesar de cerrar varias líneas argumentales, el libro termina con un final abierto, en el que un Gola de Duncan, Idaho y un puñado de refugiados huyen al espacio profundo con un puñado de gusanos de arena gigantes, los últimos que existen tras la destrucción de Arrakis. Según palabras del propio Herbert, la saga debería terminar con un séptimo libro, pero él fallecería en 1986 de una embolia pulmonar, dejando incompleta Crónicas de Dune. A partir de entonces, Brian Herbert se encargaría de tomar las riendas de la franquicia y comenzaría a escribir precuelas de Dune con la colaboración de Kevin J. Anderson. Estas precuelas presentarían un nuevo canon de la yihad butleriana, de muchas de las facciones más importantes e incluso de algunos de los personajes de los libros originales, pero no sería hasta 2006 que se emprendería el trabajo de cerrar la saga. Ya para 1997, Brian y Anderson encontraron un par de disquetes guardados en una caja de seguridad entre las pertenencias de Frank Herbert, las cuales contenían las notas y el desglose de la hipotética Dune 7. Tras toda la experiencia acumulada de escribir varias trilogías de precuelas de Dune, decidieron dividir el final de la saga en dos libros, que terminarían siendo Cazadores de Dune y Gusanos de Arena de Dune, publicados respectivamente en 2006 y 2007, cerrando de una vez por todas la saga. Pero por lo que he podido investigar por encima del contenido de estos dos libros, podría decirse que el final de Dune es por lo menos controversial, ya que involucra el regreso de las máquinas pensantes, un puñado de clones de personajes conocidos por todo el fandom dando vueltas de aquí para allá y un final parecido al de Matrix 3. Si quieres que explore más en profundidad el nuevo canon de Brian Herbert, puedes dejármelo en los comentarios. Lo mismo si quieres que analice el final de sus dos libros, o si por el contrario quieres que analice en profundidad el contenido de Enciclopedia Dune. Y si este último es tu caso, te dejo por aquí un video con una cronología resumida de todos los eventos de Crónicas de Dune, siguiendo el canon de Enciclopedia. Y recuerda que si eres escritor y quieres pulir tus escritos, me puedes escribir al correo de la descripción. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.